entendí que lograste descargar información para crear tecnologías para ver lo invisible de diferentes formas. Una tecnología para hacer imágenes, otra para detectar energías, otra para medir, entender cuerpos y vibraciones, y ahora todo... ¡Wow! Fíjate las casualidades que estaba haciendo la introducción de este episodio y la acabo de cambiar al ver que me han etiquetado con este canal. Increíble, un biólogo que desmitifica a las personas, y haciendo scroll me he percatado de este rotundo enfoque de que todo lo que dice esta persona es falsa, que Masaru Emoto es falsa y que la foto Kirlian es falso. ¡Qué bueno! Ya que tu vídeo es falso, o al menos puede tener muchos de los contenidos y razonamientos falsos porque te faltan datos. Me acabo de juntar con Konstantin Korotkov, que lo vas a ver en este episodio. Un físico cuántico ruso que quizás sea una de las 20 personas vivas con más conocimiento y datos, con más de 400 papers, analizando lo que no vemos, la energía sutil, la conciencia, la sanación, la estructura del agua. Ha continuado el proyecto de Kirlian, ha digitalizado su cámara y puedo decirte que de sus propias palabras, él dice, es mucho más complejo de analizar, de fotografiar y de entender esa información, que aún 50 años después todavía estoy en pleno aprendizaje. Somos sensibles a todas las energías que nos rodean. Hay muchas estaciones como esta con el cáncer de próstata. Es muy típico. Con el cáncer de colon, la misma historia. Nuestro sistema facilita el seguimiento de las personas para ver su progreso. Cuando alguien estaba justo en el momento de su muerte, pudiste hacer una instantánea de esa energía o algo parecido. Y es que para mí siempre fue muy interesante. Si podemos estudiar la energía en la vida, ¿qué sería después de esto? Y en los años 90, gracias a la ayuda de algunos amigos, colegas y empresarios, pude organizar un gran proyecto de investigación. Pudimos estudiar la energía de las personas después de esto. Fíjate lo que vas a ver hoy, que va a romper los esquemas de la ciencia y la espiritualidad de muchísimas personas. Y yo he estado toda mi vida, creo, esperando esta charla, porque te aseguro que es increíble, demoledora. Algunas personas más, otras menos. Por supuesto que somos diferentes. Todos somos diferentes. Me acaba de cambiar la mente y espero que lo haga contigo, porque te va a demostrar cosas que van a cambiar absolutamente tu estado económico, tu salud, la de tu alrededor. Presta atención sobre todo a la parte del final. Según este entendimiento, ¿qué es un espíritu para ti? Desde el punto de vista científico, de que son la esencia informativa de nuestra existencia. Y de nuevo, hay muchas definiciones en la ciencia moderna de la conciencia. Hemos dedicado mucho tiempo a hacer la traducción al español y lo hemos hecho lo mejor posible. Y en el siglo XXI tenemos influencias mucho más negativas de las que teníamos antes, muchas más. Estamos programados para estar limitados en nuestra vida. Y en este podcast lo que buscamos es que te desprogrames de esa limitación y aprendas cosas que no aprendes en ningún lado. Somos sensibles a la influencia de otras personas hacia nosotros. Somos sensibles a todas las influencias químicas, a las influencias electromagnéticas. Gracias por estar ahí y espero que si te gusta este episodio te suscribas, porque esta es una de las cosas curiosas, pero sí que YouTube dice cuántas de las personas que nos miran no están suscritas. Y de las 8.400.000 visualizaciones que hemos tenido en los últimos 30 días, 3.300.000 usuarios únicos y solo tenemos 130.000 suscritos. Hay un montón de gente que nos está mirando sin suscribirse. Gracias por estar ahí. Aunque no te suscribas, me encanta que estés ahí. En el círculo donde el alma despierta, donde el tiempo no cuenta, la vida conecta. Bien, me estás escuchando hablando en español doblado. Puede que no sea mi voz habitual, porque te estoy hablando en inglés con Konstantin Korotkov
desde Rusia. Estoy realmente feliz de tener a este profesor en física cuántica aquí. Lo que vas a ver es impresionante. Vamos a ir más allá de nuestro cerebro para conocer avances de la física cuántica en el mundo de lo invisible. Konstantin Korotkov es un científico ruso catedrático de física teórica y experto en dispositivos biomédicos, reconocido por desarrollar la técnica de visualización de descarga de gas llamada GDV, también conocida como imagen electrofotónica, es decir, logró digitalizar la fotografía Kirlian, que permite capturar y analizar el campo energético del humano, lo que podría llamarse quizás el aura viva, proporcionando información sobre tu estado físico y emocional de una persona. Lleva más de 30 años de investigación con más de 400 artículos científicos publicados y estoy realmente encantadísimo de tener esta charla. Bienvenido al círculo, Konstantin. Ok, muchas gracias. Buenos días. Wow, es que es impresionante estar aquí contigo porque me siento muy honrado y pienso que estoy quizás en mi mente siguiendo tus pasos, intentando poner ciencia a lo invisible, como si tuviese como la misma misión. Para quienes aún no te conocen, ¿cómo te podrías presentar? ¿Quién es Konstantin más allá de estos títulos? Bien, en primer lugar, soy científico desde hace más de 50 años. Estoy en la ciencia. Primero mi formación fue la física cuántica, luego la biofísica, la biología, la medicina, la filosofía, luego la psicología. Así que son muchas cosas diferentes. En tantos años tengo muchos estudiantes de doctorado. Publiqué 17 libros, me parece que están traducidos a muchos idiomas europeos, y mi último libro, La magia de la conciencia, acaba de salir a la venta. Pero últimamente he decidido que todos mis libros deberían ser gratuitos para la gente, porque lo que estoy haciendo en toda mi vida, todos mis inventos, escritos, libros, no me pertenecen a mí, pertenecen al universo. Porque somos personas muy humildes que vivimos bajo la influencia del campo de información cósmico, al igual que nuestro campo humano, el campo de la información. Y algunas personas, como los científicos, los inventores, los pintores, los compositores, pueden aceptar esta información del universo y presentársela a la gente. No importa si una persona hace algunos inventos científicos, o pinta algunos hermosos cuadros, o crea una música maravillosa. Todo esto proviene de las personas del universo. No tengo dudas en esto y en la historia de diferentes de nuestros principales genios de nuestra civilización europea, nos muestra que no inventaron algo, simplemente lo aceptaron y fueron capaces de transformarlo de acuerdo con su conocimiento, comprensión y, por supuesto, sus genios. Wow, esto es muy profundo. Estás hablando de integrar o descargar información del universo, pero desde tu visión científica. Yo escuché esto por primera vez cuando empezamos el podcast, que me lo había comentado un medium y un canalizador, pero ahora tú lo confirmas desde la ciencia. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Verás, yo estaba estudiando la historia de la religión y conozco a la mayoría de las religiones del mundo bastante profundamente. Leía la Biblia, leía el Sagrado Corán, leía fotos divertidas y muchos otros libros. Y entonces me quedé muy profundamente. Estoy involucrado en la música y me gusta la música clásica, la adoro. Adoro la ópera. Al mismo tiempo, me gusta mucho más que la música porque es diferente, pero es de época moderna, igual que las pinturas. Cada vez que viajamos con mi esposa, visitamos todos los museos de ciudades, en particular Habligapori, y para nosotros es uno de los temas principales de nuestra maravilla, así que me dio una comprensión clara de que cuando las personas crean algo, no es una persona, sino que es algo más que eso.
Durante algún tiempo estuve muy interesado en si había alguna conexión entre el genio y la personalidad, y no encontraron ninguna conexión. Pueden ser personas buenas, pueden ser malas personas, pueden ser personas agradables para otras personas, pueden ser personas muy feas, pueden ser incluso criminales, como Caravaggio. Pero aún así, en el momento de la creación de genios, crean algunos temas geniales y no importa si se trata de artes, música o ciencia, así que significa que esas eran personas que estaban aceptando esto. Por supuesto, tenemos genios de primer nivel como, por ejemplo, Mozart o la ciudad que escribía su música así. Para algunos también tenemos poetas de este tipo. Para otros fue mucho más complicado escribir algo, crear algo con muchos esfuerzos, pero aún así, siempre fue creado por un campo informativo universal y la gente fue capaz de aceptar esta información y presentarla en la forma aceptable para la sociedad en particular. Porque si no se hizo de esta manera, fue en vano. Por ejemplo, Leonardo da Vinci inventó muchos temas interesantes diferentes, pero en ese momento fueron en vano y no quedó nada de sus inventos, solo en algunos museos curiosos de Roma, en otras ciudades. Por lo tanto, significa que cualquier tema debe estar de acuerdo con el tiempo, con la sociedad. Significa que no es solo la influencia de algunos que no conocen los campos de información de los grandes creadores o del cosmos. No, debe ser la influencia del campo informativo de la sociedad en particular. Todos juntos creamos este campo informativo. Cuando piensas en algo, envías tu espíritu, envías tu mensaje a este campo de información. Y entonces algunas personas pueden aceptarlo, acomodarse a esto y presentarlo de nuevo como algo nuevo. Así es como veo este proceso. Wow, es que es impresionante y muy profundo. Esto me da que pensar mucho, porque mira, cuando empecé el podcast, la primera entrevista fue con un canalizador que, digamos, estaba conectado mientras hablaba conmigo. Yo suelo estar orgulloso de mis invenciones, ¿ok? Inventé cosas relacionadas con inteligencia artificial, tengo varias patentes y demás. Y él me dijo, tú no inventaste nada. Tú canalizaste esa información y la pusiste en ideas y en acción. Y yo dije, venga ya, he estado trabajando mucho, pensando mucho, estudiando mucho. ¿Cómo puedes decir eso? Que no invento. Pero ahora tú estás diciendo lo mismo desde un punto de vista científico. Esto es un cambio total de paradigma para la humanidad. Es un cambio muy profundo. Porque ahora la humanidad se mueve por lo que cree, lo que crea, lo que conoce, lo que hace. Pero no es eso lo que tú estás diciendo. Estás diciendo que la humanidad se mueve si escucha, si presta atención. Y si no le presta atención a esa idea, alguien lo hará y la pondrá en práctica. Recuerdo hace unos años cuando trabajaba en publicidad y hubo una discusión enorme entre dos películas que se sacaron, creo recordar, en el 2010 con el mismo o prácticamente el mismo guión. Creo que fueron dos películas que se publicaron casi al mismo tiempo, con casi el mismo guión y el mismo estilo de filmación. Pero eran dos productoras distintas de Hollywood, y entre ellos se iniciaron una demanda por plagio, como diciendo, me copiaste el guión. Y eran personas muy famosas. Estamos hablando de que en la película aparecían personajes como Sharon Stone y otros. Y en ese momento escuché a alguien decir, no, estas personas estaban escuchando la misma frecuencia en el mismo momento, y el mensaje tenía que llegar a un público masivo y por eso se aseguraron de mandárselo a varios. Y algunos decían, las ideas se lanzan a los humanos y si tú no las haces, las hará otro. Y tú estás diciendo exactamente lo mismo, pero desde la ciencia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todas tus invenciones
Y tus 400 papers no fueron realmente tuyos, sino que tu alma o tu energía o alguna fuente de información pasó a través de ti para darte esta información. Sí, pero ustedes ven aquí este tema que necesitamos entender. Las personas pueden tener alguna canalización, pueden aceptar información, pero si no están preparadas, si no lo están, no tienen el trasfondo apropiado, el conocimiento apropiado, entonces lo entenderían e incluso no lo entenderían. Por lo tanto, el mismo sueño puede llegar a diferentes personas, pero para uno será un sueño como para Mendeleev, que ha visto su establo en su sueño, o que Pali, que ha visto esta molécula en su sueño, y luego para ellos dará alguna idea. Otras personas verían los mismos sueños, pero para ellos no será nada, simplemente nada. Así que quiero decir que sí, aceptamos información. Tengo la mayoría de mis ideas en sueños o en la mañana cuando medito. Es normal, pero necesito esto, esas ideas. Si estoy desarrollando algo, entonces me llegan ideas o me llegan situaciones externas impredecibles. Y luego es comprensible porque estoy listo para esto. Me estuve preparando para esto toda mi vida. Si la misma información llegara a una persona no preparada o a un estudiante joven, para ellos no sería nada. Por lo tanto, significa que debe ser una combinación de, por supuesto, esta información y toda su vida de preparación. Y sabemos que en la ciencia, por ejemplo, hay muchos casos en los que se hizo el mismo invento en diferentes países. Por ejemplo, la radio fue inventada simultáneamente en el mismo año por Popov en Rusia y Marconi en Italia. Pero Popov demostró esto y nada. Marconi fue capaz de presentarlo al mundo y desarrollarlo, y ahora lo reclamamos tal como es, como su invención. Pero en Rusia tenemos el monumento a Popov cerca de una de nuestras universidades. Así que la misma historia con Newton y Leibniz, la misma historia, inventaron uno del mismo cálculo al mismo tiempo, y fue mucho Fergio el que fue el uno. Así que puedo dar muchos ejemplos de este tipo en la ciencia, sobre todo porque en la ciencia es muy fácil relacionarse, pero es así que está claro para mí. No pertenece a una persona en particular, no me pertenece a mí, no te pertenece a ti, pero tuvimos toda nuestra vida de preparación y tenemos un trabajo muy duro para hacer esto, porque puedes tener alguna idea loca, pero luego no pasa nada. Pero si puedes trabajar duro, si puedes implementar esto en la vida, si puedes hacerlo real, entonces será real. De lo contrario, será solo un bla, 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 charlas para amigos y nada más. ¡Wow! Es que esto es increíble, esto es clave, porque el humano se prepara a sí mismo, la mente y el cuerpo, para estar listo para cumplir su propósito. Y si te entendí bien, significa eso, que tal vez tienes una idea, recibes el mensaje, pero no estás listo para llevarlo a cabo porque no tienes el talento, el conocimiento, los contactos o lo que sea, ¿correcto? ¡Wow! Esto es increíble. Entonces vayamos a... ¿Cómo hiciste ese cambio de mentalidad o de visión completamente científica hacia un pensamiento quizás más filosófico? ¿Fue por una persona, un evento que te pasó, o fue algo que te llevó y surgió a través de todas tus investigaciones? Verás, para mí estaba relacionado principalmente con mi investigación, porque sabes que estaba haciendo mi primer doctorado en física cuántica, estudiando el proceso físico en el plasma. Luego, en algún momento, me introdujeron al efecto Kirilian y era muy conocido en el siglo XX, y era el efecto de registrar la luz proveniente de diferentes sujetos en un campo electromagnético mediante una película fotográfica. Así que todo estaba relacionado con las películas fotográficas y fue muy interesante. Así que lo hice. Fue una actividad muy interesante.
experimentos muy interesantes. Pero luego fue curioso, en un momento dado, siendo doctor y estaba en la universidad, conocí a uno de mis amigos que me estaba buscando porque me ofreció ser subdirector del laboratorio secreto para estudiar telepatia. Sí, conexión telepatia con submarinos y satélites. Desde hace varios años venimos desarrollando esta línea. Fue un trabajo muy interesante y pudimos establecer una conexión bastante estable. Así que cambió mi visión del mundo. Fue el primer cambio fuerte porque me di cuenta de que no todo lo material que nos formamos en nuestras universidades. Y en ese momento yo conocía a varios sanadores espirituales fuertes en Rusia. Era muy poderoso. Y llegué a la idea de que necesitamos tener telepatía, pero conexión, no de persona a persona, sino de una persona a un sensor. Y desarrollé varios sensores basados en diferentes principios físicos que nos permitían detectar la influencia de una persona a distancia. Así que fue mi primera experiencia. Luego, por supuesto, eran los años 90, era la agitación, el colapso del Imperio Soviético. Así que para mí fueron tiempos difíciles, como para todos en Rusia, pero interesantes. Veces, yo era muy pobre en ese momento, pero pude sobrevivir de alguna manera y pude empezar a trabajar con instrumentos. Este gas desprendió la visualización. Olvidémonos de todo este DDB científico. Empecé en los 90. He pasado varios años desarrollando esta línea porque era totalmente nueva, nadie estaba haciendo esto. Y en 1995 producimos los primeros instrumentos de potencia. Y esos son la transformación del efecto Killian al sistema digital y el procesamiento de imágenes. Así que la diferencia es la siguiente, como la diferencia entre bicicleta y Mercedes. Vehículos, pero un poco diferente. Y como vemos ahora que fui uno de los primeros en entrar en esta era digital, ahora tenemos todo digital, todo más, casi todo. Pero para entonces era solo el comienzo. No teníamos buenas computadoras. Nuestros grandes ordenadores eran mucho menos potentes que en mi teléfono móvil. Cuando tenía que hacer cálculos muy complicados, tenía que salir, ir a la universidad, a casa de mi amigo que era programador, y por la noche estábamos sentados juntos en el sótano cercano. Un ordenador muy, muy grande, porque con tarjetas potentes podíamos hacer algo de programación. Sin esto es lo que puede significar imposible. Así, y si las primeras computadoras eran primitivas, pero aún así, esto nos permitió, con un grupo de colegas, amigos, crear los primeros programas. Entonces se me ocurrieron varias ideas, varios algoritmos que estamos usando hasta ahora. Y finalmente llegamos a un instrumento muy interesante. Así que, de nuevo, este instrumento, basado en principios físicos, es una física bastante complicada, es plasma a baja temperatura. Así que estimulamos la emisión de fotones y electrones de diferentes sujetos, por ejemplo, de nuestros dedos. Así que estamos fusionando los 10 dedos y tenemos una imagen de la luz que sale del dedo. Pero luego, por supuesto, era tarde y fue primero Kirlian quien lo hizo. Pero era muy complicado cómo hacer un análisis de esto. Primero fueron las ideas de Kirlian, luego fue el doctor Peter Mandel en Alemania quien comenzó a usar esto. Y seguimos esta línea con algoritmos, con procesamiento informático. Así que todo se basa en el principio holográfico de nuestro sistema. Por lo tanto, necesitamos entender que nuestro cuerpo está organizado según el principio holográfico. Significa que tenemos información sobre todos nuestros sistemas, en cada parte de nuestro cuerpo, y cada célula de nuestro sistema tiene su propia memoria. Podemos medir el iris y obtener mucha información.
Es una línea médica. Podemos medir la ES y obtener mucha información o almas. Podemos medir los puntos de acupuntura. Así que todo es representación de este principio holográfico de la reacción de nuestro sistema. Y estamos midiendo los dedos y basándonos en algoritmos. Los algoritmos se basan en ideas de la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica y la medicina coreana. Así que combinamos todo esto junto, extraemos información. ¿Para qué? En primer lugar, hacer un análisis del campo energético humano y de este análisis extraer información sobre su salud, sus posibles áreas débiles, sus problemas y su lado psicológico. Así que todo es parte de, yo diría, un diagnóstico preliminar. Por lo tanto, permite ver los problemas mucho antes de que aparezcan, porque entendemos que si las personas tienen problemas graves como el cáncer, como las enfermedades cardíacas, como las enfermedades hepáticas u otras, no es solo un clic, no es al azar. No, todo estaba preparado mucho antes y todo tenía muchas razones diferentes. Creamos células cancerosas cada minuto en nuestro cuerpo, cada minuto, pero nuestro sistema elimina la salud más leve. Pero cuando tenemos alguna predisposición a esto, cuando tenemos algún cáncer en contra, cuando tenemos alguna contaminación en nuestra sangre, en nuestras células, cuando tenemos estrés, todo suprime nuestro sistema inmunológico y permite algún proceso negativo. Pero vemos dónde la gente tiene áreas débiles, zonas débiles, y podemos predecir, y luego muy importante, podemos hacer un seguimiento de esto. Por ejemplo, tendremos tratamiento, buen tratamiento, tratamiento exitoso. Por ejemplo, el cáncer de mama se someten a cirugías, se someten a quimioterapia, pero ¿qué más? Entonces van, ahora gracias, pues puedes ir, pero no saben qué hacer, qué seguir, si son buenos o no, si tienen metástasis o no. Hay muchas estaciones como esta con el cáncer de próstata. Es muy típico. Con el cáncer de colon, la misma historia. Nuestro sistema facilita el seguimiento de las personas para ver su progreso, si mantienen su salud y recuperan alimentos, o si surgen problemas. Si hay problemas con la medicina moderna, esta es poderosa. Hay un gran poder. Vivimos en el siglo XXI con el éxito de nuestra medicina. Cuando hay discusiones sobre su calidad, mencionan efectos negativos y que no es buena. Sí, por supuesto, cuanto más nos desarrollamos, más problemas tenemos. Eso está absolutamente claro. Es comprensible porque llegamos más y más profundamente a la comprensión. Y si las personas evitamos algunos problemas, entonces ellos pueden desarrollar otros problemas. Así que es muy conocido y sabemos que ahora que las personas desarrollan su propio Alzheimer o cáncer, desarrollan esto, entendemos cómo, entendemos por qué, y ahora tenemos una comprensión clara de lo que se debe hacer. Por supuesto que no es un éxito del 100%, pero le da a algunos que ahora dicen que predomina estar equivocado y vivir una larga vida, pero no solo una vida larga, sino vivir una vida saludable. Esa es una diferencia totalmente grande. Las personas pueden vivir hasta 100 años como vegetales acostados durante 10 años sin actividad cerebral. O las personas pueden ser enérgicas, activas con una buena pérdida de memoria cerebral. Por supuesto que es comprensible que sea el momento, pero pueden estar activos hasta el último momento y luego llegan a casa, se deprimen y salen, se transforman a otra dimensión. Yo diría, así es como se debe hacer. Y nosotros con nuestro instrumento, ahora el nombre de este instrumento es BioWell, y producimos esto en cantidades diferentes y lo distribuimos en diferentes países. En más de 70 países. Una vez más, con este instrumento podemos hacer esto realmente sobre una base práctica.
Wow, a ver si puedo intentar hacer una síntesis para ver si entendí bien. ¿Crees que todo es como una información fractal, correcto? Al descubrir la luz en los humanos, intentaste transformar la luz en información para descubrir qué significaba. Y después descubriste que esa luz, esa energía que nos rodea, es la que quizás maneja o manipula nuestra biología y nuestra vida. ¿Voy bien con este razonamiento? Sí, ciertamente correcto. Wow, esto es impresionante, porque esto es un cambio radical de pensamiento. No sé si la audiencia está entendiendo lo que yo estoy, quizás con mi mente humilde, entendiendo. Esto es un cambio radical. Constantin es un físico cuántico que pasó más de 30 años investigando y publicando más de 400 estudios y ahora está intentando probar, o quizás ya demostró, porque es lo que realmente vamos a escuchar ahora en unos minutos, que existe una energía o una especie de aura que interactúa con nosotros. Y eso, yo no sé cómo lo hiciste, porque lograste tomarle una foto al alma, ¿verdad? Cuando alguien estaba justo en el momento de su muerte, pudiste hacer una instantánea de esa energía o algo parecido. Eso es lo que he entendido. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue tomarle una foto o estudiar a una persona en ese punto de la vida? ¿Cómo pudo ser posible? Para que la audiencia pueda entenderlo. Verá, tenemos varias líneas de investigación estudiando. Una transición a otro sitio de transición de personas para personas de estado de vida a estado muerto. Y es que para mí siempre fue muy interesante. Si podemos estudiar la energía en la vida, ¿qué sería después de esto? ¿Cómo se transformaría esta energía después de esto? Y en los años 90, gracias a la ayuda de algunos amigos, colegas y empresarios, pude organizar un gran proyecto de investigación. En ese proyecto pudimos estudiar la energía de las personas después de esto. Así que se hizo en un gran hospital con un gran equipo de médicos, y pudimos seleccionar a las personas que fueron llevadas a este hospital para la investigación. Y luego este cuerpo fue transportado a una habitación especial, una habitación ventilada donde se mantuvo durante 5 o 6 de julio días. Y hemos estado midiendo la energía cada hora. Cada hora que alguien entraba en esta habitación, la persona estaba acostada en la misma posición. Había una pista en el instrumento y pudimos medir la energía. Y en esos experimentos encontramos que la transformación de la energía después de la muerte depende del tipo de muerte, cómo la gente llegó a su muerte. Así que, cuando estaba en calma, esto predecía la muerte como una vejez o 4 por enfermedad. Luego fueron algunas variaciones y luego se quedó en nada, no sino algunos en el nivel animado, cuando fue un accidente con muertes instantáneas imprevistas. Por ejemplo, la persona fue levantada del pavimento, golpeada por un automóvil y la muerte, o la persona está conduciendo. Luego el accidente no puede entender lo que está pasando y luego la persona está muerta. Entonces, en este caso, fue como un fuego de energía que salía de los dedos, pero tal vez hasta 10, 20, 12 horas, no más que eso. Y entonces llegó a un estado inanimado. Y luego fueron muchos casos de esto cuando la gente pudo entender que se estaba muriendo, y esto fue muy desagradable, como el suicidio, como el asesinato, la asfixia. Y tuvimos muchos casos, como en todas las grandes ciudades de este tipo. Y en este caso la energía no cambió, no bajó. Subía y bajaba, subía y bajaba. Por cada noche teníamos un aumento de energía. Luego bajó durante el día, luego otro aumento. Y después de algún tiempo de nuestros experimentos, pudimos detectar espíritus.
en esta habitación y pudimos incluso sentirlo. Y primero fue lo que nuestros médicos pudieron sentir. Luego me invitaron. Por supuesto, llegué allí por la noche. Fue solo de noche, solo después de la medianoche. Y de nuevo era posible sentir algo en esta habitación. Y fue al principio, fue una sensación muy desagradable, incluso era un sentimiento muy profundo. Pero luego fue realmente un uso para esto, porque estaba tratando de comunicarme con nuestros espíritus. Y el problema, por favor, cálmate. No queremos hacerte daño. No necesitamos nada de ti. No necesitamos hacer lo contrario. Por favor, no lo hagamos. No te preguntamos nada. Nosotros, solo científicos, hacemos nuestras mediciones. Así fue y en este momento, después de este experimento, ha cambiado totalmente mi comprensión de las paredes. Antes era más materialista. Fui capaz de aceptar algo, pero solo un poco. Entonces me di cuenta de que no nos entendemos en absoluto. Nuestra ciencia, que tiene poco más de 200 años, tiene cierta comprensión de los muros materiales, pero no entiende la construcción de todo el sistema. No para hablar de nuestra conciencia, no para hablar de nuestra interrelación con el universo. Ahora hacemos el mismo tipo de experiencia, pero diferente. Ahora, junto con un grupo de científicos y médicos de Canadá, estamos midiendo a las personas en el proceso de morir y después de la muerte. Así que tenemos a una persona que asiste en el hospital y ella pudo organizar este proceso porque entiendes que es muy difícil ahora con todos estos permisos y todo esto. Y fue bajo la dirección de la Universidad de Montreal. Así que pudo tomar medidas de una persona todos los días o un par de veces al día, antes de esto y un par de días después de esto. Y de nuevo, encontramos que en el momento de esto, en el día de la muerte, antes de morir, la energía aumenta. Entonces, cuando la gente llega, la energía baja, pero al final aumenta nuevamente. Es como un pico de energía. Y este proceso es muy conocido por los médicos que trabajan en hospitales porque saben que antes de esto, un día o incluso 2 días antes de esto, las personas se vuelven muy enérgicas, a veces muy activas, se sienten mucho mejor y dicen, estoy bien, ahora sobrevivo, y luego mueren. Pero es la primera vez que yo sepa cuando hemos sido capaces de tomar esta medida científicamente. Y ahora tenemos varios casos, todos son iguales. Así que tenemos un aumento de esta actividad, porque tenemos algunos artículos publicados sobre experimentos similares con ratones. Cuando la gente estaba midiendo ratones moribundos, y encontraron un aumento de la emisión de fotones. Pero hacemos lo mismo con la gente y no necesitamos matar ratones. No matamos a la gente solo para proveerles. Así que me muestra que nuestra comprensión de nuestra alma, de la separación de nuestra alma con nuestro cuerpo físico, es muy limitada. Por supuesto, en los libros sagrados, en los muchos libros sagrados y en las muchas tradiciones sagradas, en muchas tradiciones religiosas, es la descripción de la separación y transición al otro lado. Y ustedes saben que en las civilizaciones antiguas, como en Egipto, la civilización, como en las tradiciones budistas, como en el Tantra, describen muy detalladamente cómo sucede. Por supuesto, para mi mente, todo es solo comprensión en nuestra comprensión humana del complicado proceso que está sucediendo. Pero ahora no tengo dudas de que después de esto tenemos la separación de nuestra alma con nuestro cuerpo y el alma comienza a vivir independientemente en otra dimensión. Y ahora hay muchos casos de procesos de reencarnación, recuerdos de reencarnación como experiencias como también los recuerdos de la reencarnación y la hipnosis. Así que todo muestra que uno es el mismo proceso
que nuestra alma de personas evaluadas, alma de personas muertas, puede vivir de forma independiente, además de experimentos en trasplante de órganos grandes como el corazón, como el hígado. Cuando las personas que se sometieron a este trasplante fueron recuerdos de la persona fallecida, es muy conocido también y no es imaginación porque es engendro. Así que nos muestra que, en primer lugar, nuestra ciencia es muy limitada. Solo en el siglo XXI tenemos serios signos de conciencia, porque ahora tenemos instrumentos como la resonancia magnética, como la tomografía por emisión de positrones, que permite estudiar la actividad del cerebro en la vida. Pero la mayoría de los neurocientíficos de alto nivel que lo hacen, aceptan que sí, el cerebro es nuestro principal sistema de gobierno, es como nuestra computadora principal, pero no es la sede de la conciencia. La conciencia es mucho más compleja. La actividad justa del cerebro es un proceso mucho más complejo y, en mi opinión, está relacionado con este campo de información cósmico, este campo de información humano, como empezamos a discutir. Oh, estoy tomando notas y esto es realmente profundo y muy emotivo. No sé cómo definirlo con palabras ahora, pero mi mente está haciendo clic, 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 porque dijiste, cuando alguien muere de forma repentina, a veces dice, no, no estoy listo para irme, y esa persona no se entrega al momento y su energía no se va. Pero si la persona se entrega, se va en paz. ¿Eso se puede considerar una prueba de que reencarnamos? Porque, a ver, si lo entendí bien, también me decías que después de medir la energía en humanos, pudiste detectar como energías inteligentes o lo que llamaríamos espíritus, ¿verdad? Entonces fue algo como si esta energía que estoy detectando es similar a los humanos, pero no tiene cuerpo humano, ¿correcto? Es decir, es prácticamente la misma energía que entendemos como humana, pero sin cuerpo. Entonces, según este entendimiento, ¿qué es un espíritu para ti? ¿Cuál es la definición de espíritu? Ahora, como ven, no quiero dar la misma definición de un espíritu. No quiero tener una definición de aura o energía o alma, porque hay tantas definiciones en los libros sagrados y no necesitamos inventar nuestro papel. Necesitamos un científico que estudie este proceso desde el punto de vista científico, desde nuestro punto de vista, de que son la esencia informativa de nuestra existencia. Y de nuevo, hay muchas definiciones en la ciencia moderna de la conciencia. Así que hay muchas teorías basadas en conceptos cuánticos y cuando tenemos grandes conferencias de conciencia de varios días como una discusión de diferentes conceptos y sabemos esto muy bien, y tengo un par de artículos publicados sobre este tema también. Así que todo es como una forma científica de entender con qué estamos lidiando. Por lo tanto, todavía estamos en el comienzo de este proceso. Tratamos de entender esto, tratamos de comprenderlo desde diferentes ángulos. Y lo que es más importante, tratamos de hacer conexiones entre nuestro enfoque científico para estudiar algo y la sabiduría espiritual, porque en las tradiciones espirituales tienen este claro entendimiento. Para ellos es absolutamente, si escuchas las discusiones del Dalai Lama y sus conferencias, entonces para ellos entienden esto, tienen tradición y para ellos no hay dudas. Pero ahora tenemos esta creación. Ustedes saben que ahora tuvieron una gran investigación en la India, cuando los monjes budistas son entrenados para estudiar la meditación o como monjes para estudiar el proceso de transición a esto, porque tienen una tradición especial de cómo pueden prepararse para esto. Y esto nos da una comprensión absolutamente nueva de lo que está pasando.
Así que, en mi opinión, estamos en una etapa muy interesante del siglo XXI. Estamos en esta etapa en la que podemos discutir estos temas. Antes era imposible para los científicos que intentaban hacer este tipo de investigaciones. Estaban condenados a no ser científicos, fueron expulsados de la comunidad científica. Les echaban la culpa en todo. Ahora tiene bastante reputación y ahora es absolutamente normal que físicos, psicólogos, neurocientíficos de alto nivel estudien estos temas espirituales y los discutan, los publiquen. Así que eso para mí es solo el comienzo del proceso, pero es increíble. Y cuanto más no entendemos, más interesante es. Realmente impresionante. Y dijiste antes que detectabas la energía, pero no sabías qué significaba, ¿correcto? ¿Cómo hiciste esa relación? Porque fue antes de la era de inteligencia artificial. ¿Cómo pudieron entender el significado de lo que veían o detectaban y qué quería decir esa información? Porque una cosa es detectar energía y otra entenderla. Verás, lo fue, como te he contado, a partir de algunas inspiraciones. Así que la mayoría de los algoritmos los obtuve de la inspiración de la medicación. Pero luego, por supuesto, todo lo que hacíamos lo probábamos con juicios legales. Así que tuve la suerte de tener colegas en universidades médicas de primer nivel en diferentes países, no solo en Rusia, también en Estados Unidos, Francia, Alemania, y diferentes equipos de personas. Estaban tomando nuestro enfoque, nuestra tecnología, nuestro software, y lo probaron. ¿Es real o no? Y estoy contento de que hasta ahora no hemos tenido respuestas negativas en estos 30 años, más de 30 años. ¿Y ahora qué es lo bueno? Ahora, muchos equipos publican sus propios artículos sobre el análisis de IA sin nuestra calibración. Así que no lo sabía, no lo sé. Para esas personas, a menudo solo recibo sus artículos al publicarse e intento contactarlos. A veces es posible, a veces no. Si no tienen correo electrónico en sus papeles, entonces es imposible. Así que para mí es muy bueno porque para mí lo mejor sería que este viejo enfoque se desarrollara sin mí. ¿Por qué? No es solo un instrumento, no es solo tecnología. No soy un hombre de negocios, no me interesan los negocios, pero esta es una forma en que las personas pueden ver su realidad de manera distinta, la forma en que pueden ver. No son solo cuerpos materiales, son energía, son seres de energía, seres de luz, y por su fuerza mental, por su intención, pueden cambiar su propio estado, pueden influir en otras personas, pueden influir en la realidad. Diferentes sensores, sería meditación individual, meditación colectiva, y tenemos montones de experimentos de este tipo hechos por diferentes personas en diferentes países, porque ahora producimos esos instrumentos, tenemos esta empresa en los Estados Unidos, en España, y todos los instrumentos están disponibles allí. Producían en China en grandes cantidades, es todo lo demás. ¿Entiendes esto? Y así. Es por eso que para mí lo más importante, que no es nuestro equipo, está haciendo algún tipo de experimentos, sino que otras personas lo hacen. Así que trato de mostrarle a la gente lo que se puede hacer. Luego, trato de describir esta metodología paso a paso. Y luego pueden hacerlo ellos mismos. Por ejemplo, ahora comenzamos a producir un nuevo instrumento por elemento pozo que permite estudiar agua, líquidos, minerales, plantas, gatos, perros, diferentes temas. Y aquí tenemos resultados muy interesantes. Estamos utilizando la IA para hacer análisis. Ahora estamos preparando con mi alumno un gran trabajo sobre este tema y muy pronto planeamos enviarlo a alguna revista. De esta manera, nos permite, por ejemplo, estudiar el agua estructurada, porque ahora muchas empresas intentan producir agua estructurada, pero no tienen pruebas. Necesitan hacer experimentos biológicos con plantas, con animales. Lleva mucho tiempo. Con nuestro sistema,
con nuestro instrumento, es posible ver la imagen. Ves una imagen de la luz que viene del agua y esas imágenes son totalmente diferentes. Sería, por ejemplo, agua a distancia, agua del grifo, o sería agua estructurada. Y como he dicho con la IA, es posible hacer esta clasificación automática de esto. Así que esta es una de las líneas, de nuevo, mi visión, mi objetivo de producir esto, de desarrollar esta tecnología, de desarrollar esta metodología y luego dársela a la gente, dejar que la utilicen. No necesito ningún patrón para esto. No necesito ningún derecho de autor para esto. Todos los derechos de autor pertenecen a la humanidad. Eso es absolutamente. Es por eso que quiero todos mis libros. Así que la mayoría de los papeles de nuestros sitios web, porque todos pertenecen a la humanidad. Y toda la información la tienes en la descripción de este vídeo. Así que entendí que lograste descargar información para crear tecnologías para ver lo invisible de diferentes formas. Una tecnología para hacer imágenes, otra para detectar energías, otra que quizás podría calificarse como para medir, entender cuerpos y vibraciones, y ahora todo este conocimiento lo estás compartiendo al mundo diciendo: hey, con este pequeño dispositivo puedes medir tu energía. Y que sepas que también hemos estudiado esa información por décadas y hemos aprendido que esta energía es como quizás la genética del ADN o muy parecido, pero con la energía. Y eso lo hace aún más potente porque todo es energía, porque la energía ahora con este dispositivo se puede medir. Y leí, si no me confundo, que puedes medir las intenciones y eso significa, según lo que dijiste antes, que tu intención está cambiando la realidad. Hemos hablado mucho de esto, pero tú lo has medido. ¿Cómo descubriste que estabas realmente pudiendo medir las intenciones? Entonces, como les dije mucho antes, incluso en la época de la soja llegué a comprender que para medir la influencia mental, la influencia de la intención, necesitamos usar sensores y comencé a desarrollar diferentes tipos de sensores basados, en primer lugar, en el plasma, en todo en el plasma, y luego en diferentes procesos de transición. Así que fueron muchos intentos diferentes y la mayor parte de esto fue exitoso. Pero luego tuvimos una gran investigación sobre la sensibilidad de todos estos sensores diferentes. Y finalmente llegué a un diseño que es realmente muy sensible y muy simple. Funciona junto con nuestro instrumento BioWell. Así que es como si se basara en el principio de las bobinas de Tesla, solo para alguien que lo entienda. Y el principio es que se basa en un principio físico muy complicado. Simplemente no tengas miedo de este físico. Por lo tanto, es la propagación de campos electromagnéticos estacionarios en el espacio. Es bastante complejo. Así que no te olvides de esto. Sí lo es. Ahora se ha publicado este principio y cuando tenemos alguna área especial, yo diría construcciones antiguas, templos antiguos, edificios antiguos, cuando tenemos algunas áreas con energía positiva, energía negativa, cuando tenemos personas con diferentes tipos de sensores de energía que cambian su señal. Así que es solo un efecto físico. Así que durante muchos años estuve haciendo mediciones de objetos sacros en diferentes partes del mundo. Mi última investigación en los últimos 5 años fue para estudiar pirámides en todo el mundo y viajábamos a prácticamente las principales áreas donde tienen pirámides, por supuesto en América del Sur principalmente, luego en Camboya, por supuesto, Egipto también. Y demostramos con esta medición que la energía cercana a la pirámide cercana, el sujeto separado es mucho más alto que el exterior. Así que significa que las personas que han estado desarrollando esto en la antigüedad eran personas con una visión profunda, personas que querían esta comprensión de cómo seleccionar este lugar en particular y cómo construir esta construcción en particular y por qué las pirámides. Así que de nuevo, ahora tratamos de demostrar que no era solo una tendencia,
sino que era parte de una civilización prehistórica muy antigua, de tecnologías prehistóricas. Pero es una historia diferente, por supuesto. Y así podemos hablar de este tema durante mucho tiempo. Así que otra historia fue para medir el efecto de la mentalidad distante, de la intención lejana de las personas a este tipo de sensores. Y después de unos 20 años o incluso más de investigación, como he dicho, ahora que tenemos este sensor de construcción, lo producimos. Mucha gente hace experimentos con esto y algunos empresarios tienen este sensor en sus oficinas y tienen pantalla grande y solo ellos pueden ver la pantalla, no los participantes de la reunión. Y en la pantalla ven, vemos la respuesta de la gente a la reunión y luego significa que es una respuesta positiva. Significa que la gente está involucrada en el proceso cuando Engui viene, baja. Bien, ahora es hora de almorzar. Hagamos una parada y luego procedamos en 1 hora, porque entendemos que la intención humana puede estar en la atención. Las personas pueden mantener su atención solo por corto tiempo. Fulano, de tal, ahora tenemos muchos experimentos de este tipo. Tenemos experimentos en los que teníamos varios sensores simultáneamente y uno en la misma área midiendo la contención. Tuvimos experimentos en los que la gente hizo meditación colectiva tratando de cambiar la estructura del entorno. Y de nuevo, pudimos detectarlo a distancia. Y hay muchos experimentos con este tipo. Lo hicimos con Limar Target, lo hicimos con gente de nuestros colegas en Alemania, en Grecia, y en la mayoría de los casos fue realmente exitoso porque estamos emergiendo energía antes de la intención durante mucho tiempo, tal vez 1 hora, varias horas, y luego durante y después de la intención. Y vemos la diferencia, vemos la respuesta de este sensor. Así que significa que con nuestra intención, con nuestra concentración mental, realmente podemos cambiar la estructura del mundo. Y nuestro mundo depende en gran medida de la intención de las personas. Por supuesto, tal vez intención positiva, tal vez intención negativa. Siempre está luchando en el mundo de estas diferentes fuerzas, negativas y positivas. Siempre fue así en la civilización humana. Y ahora tenemos este momento muy dramático en nuestra civilización, muy inestable. Le damos nombre, este punto bifurcativo de desarrollo de nuestra civilización, porque entendemos que no sabemos dónde se desarrollará la civilización europea y cómo es una situación muy dramática. Y estamos sufriendo esto en todos nuestros países europeos y en Rusia y en los Estados Unidos también, porque viajo mucho por diferentes países. Vivo paralelamente en Rusia y en Israel y sé lo que significa. No tengo ninguna duda, estoy completamente seguro de que estás ayudando muchísimo solo contándole a la gente lo que descubriste. Porque no es que lo leíste en un libro solamente, no, sino que hiciste cientos de experimentos uno tras otro hasta lograr los mismos resultados. Descubriste que la intención tiene su propia energía y esto realmente nos puede cambiar la mente. No es como leer un libro ni leer la Biblia, tú lo has medido y aún lo estás midiendo porque nuestra mente cree en la verdad de lo que se puede medir, ver y tocar. Este es el mundo en que vivimos, materialista. Así que si podemos medir esto, cambiaría la forma de pensar de muchas personas. Y lo decías sobre, por ejemplo, lo de hacer dinero. Si estás en una reunión con gente de trabajo, puedes leer el lenguaje corporal y si eres experto puedes entender cosas. Pero esto no es lo mismo. Tener una máquina en una sala que está midiendo la energía y que te diga, oye, la energía es positiva, hey, estamos haciendo un buen negocio. Y la energía baja, hey, ¿qué tal si hacemos una pausa? Porque quizás el acuerdo no está funcionando. Y esto es increíblemente potente. Es decir, somos campos magnéticos, o más bien campos electromagnéticos, usando un cuerpo físico. Y si sabemos que esos campos magnéticos o electromagnéticos cambian, quizás estemos cambiando la biología, el cuerpo. Así que si entendí bien,
todo lo que nos rodea, aunque no lo toquemos, puede estar cambiando nuestra biología a través de la energía y también con la intención, y esto lo has medido. Yo, por ejemplo, con la intención, mi padre me enseñó cómo reprogramar mi cerebro y con ello ayudar a mi cuerpo a curarse. A través de la creencia absoluta de que esto funcionaba, que iba a cambiar mi cuerpo y sanarme. Fue una técnica profunda, pero como la aprendí desde niño, quizás fue más fácil para mí. Pero ahora, para un adulto intentar hacer lo mismo, quizás es un poco más difícil cambiar la mente y decir, sí, puedo curarme con el pensamiento. Pero ahora, con este instrumento de biovuelo, con otros instrumentos que luego hablaremos como el Sputnik, estamos demostrando lo que tienes dentro. Y eso cambia las reglas del juego del mundo. Y estoy tan feliz de hablar contigo y que tengas esta tecnología. Y si ahora nos puedes hablar un poquito, ¿cuál es la diferencia entre GDV y cómo se usa el Sputnik? Así que, como le he dicho a este Sputnik, este es un pequeño dispositivo y se puede ver en nuestros sitios web que es complementario a la biografía. Por lo tanto, es parte del sistema de pozos biológicos. Y se basa en el principio de que en el propio pozo bio tenemos las llamadas bobinas de resonancia. Y es un tipo de bobinas de Tesla, así que aplicamos 5 voltios desde nuestro ordenador desde USB y lo convertimos a 5000 voltios. Y luego aplicamos este impulso corto de 5000, muy corto, es un impulso de microsegundos a la antena. El Sputnik es una antena muy compleja, pero en principio esta es una antena y luego esta antena emite algún campo electromagnético de impulso. Así que ven que este es el principio físico y podemos describir claramente este principio en las matemáticas y las fórmulas, lo que sucedió. Y luego, como he dicho, esta onda que emitimos se propaga en el espacio y dependiendo de la construcción del espacio, tiene una propagación diferente. Por ejemplo, imaginemos que estamos en la habitación con muy buena conexión a tierra, entonces esta onda estaría simplemente suspendida y procesado por esta puesta a tierra. Si salimos al exterior, eso dependerá de la energía del lugar y de nuestra tierra. No solo es uniforme, sino que tiene diferentes propiedades. Tenemos diferentes campos gravitatorios en diferentes partes de la Tierra. Por no hablar de los diferentes campos electromagnéticos, por no hablar de las diferentes energías del subsuelo, del espacio del medio ambiente. Así que todo ello influye en la energía del espacio y, por supuesto, influye en nosotros mismos. En un lugar nos sentimos maravillosos, como en un bosque, como cerca del mar junto al lago. En otros lugares nos sentimos muy mal. Y en las grandes ciudades, mucha gente ahora tiene esta energía electromagnética. De nuevo, es el gran problema de nuestra civilización. Así que es comprensible que seamos sensibles a todo. Algunas personas más, otras menos. Por supuesto que somos diferentes. Todos somos diferentes, pero somos sensibles a todas las energías que nos rodean. Somos sensibles a la influencia de otras personas hacia nosotros. Somos sensibles a todas las influencias químicas, a las influencias electromagnéticas. Y en el siglo XXI tenemos influencias mucho más negativas de las que teníamos antes, muchas más. Por supuesto, es imposible para nosotros correr a las montañas o al mar y vivir allí. No para algunos, solo para algunas personas, pero no para todos. Por lo tanto, necesitamos encontrar una manera de vivir en nuestro entorno cotidiano y ser fuertes y saludables. Así que con el Sputnik, con el viral, podemos detectar esas influencias. Vemos la respuesta de nuestro cuerpo a esta respuesta cotidiana y lo que es bueno o malo para ti. Por ejemplo, ahora tenemos muchos sistemas de protecciones electromagnéticas. Si buscas en Internet, encontrarás cientos de páginas que ofrecen esto para ese sistema.
Pero si son eficientes o no, quién sabe. Por supuesto, los productores afirman que es más alto o afirman que, oh, esto es muy eficiente, pero quién sabe si es cierto o no. Si no tienen pruebas realmente científicas, significa y usted lo demuestra, significa estudio clínico con grupo de control, con grupo experimental durante mucho tiempo, entonces puede probar algo. Si no, esto es solo clips con virales. Esto lo podemos detectar fácilmente. Estás midiendo a las personas antes y después de que estén usando el teléfono móvil sin protección y con protección. Y ves la respuesta del cuerpo, porque esta es una respuesta de tu campo de energía. Lo mismo que hemos conocido en cómo podemos seleccionar algunos suplementos o medicamentos para usted sin consumir esto. Solo necesitas tomar estas cosas, tomar este suplemento y aplicarlo en tu chakra del corazón y medir la energía. Y ves la respuesta porque es la comunicación entre los campos de energía de tu cuerpo con los campos de energía de este producto. Porque cada producto, cada ser, cada cosa en nuestro universo tiene su propia energía y nos comunicamos y lo sentimos. Nos comunicamos con esto. Y de nuevo desarrollamos este enfoque. ¿Cómo podemos probarlo? ¿Cómo podemos probarlo? Así que veo esto muy instrumento útil. Así que no es solo una demostración a la gente de que son energía, que son seres de luz, sino que este es un instrumento muy, muy práctico que permite a todos encontrar lo que es bueno y lo que es malo para ellos en su vida y encontrar la mejor manera de sobrevivir, de vivir una buena vida, de vivir una vida feliz. Eso es lo más importante. Sí, ya te digo, tengo un montón de preguntas y una de ellas sobre BioWell, que es con el dedo, ¿verdad? Sí, estamos de pie, con los dedos. Bien, Sí, con los dedos. Entonces tú detectas la energía de la persona que coloca su dedo dentro del instrumento de BioWell, ¿verdad? Y entonces el Sputnik es como una antena, sirve para emitir o recibir energía, ¿cierto? Es que no entendí. Entonces, entiendo que el Sputnik sirve para normalizar ambientes o para detectar energías en el ambiente. es con bio. Bueno, sería el Sputnik, serían medidas humanas. Simplemente estamos detectando y luego hacemos la interpretación basada en algoritmos, basada en el análisis de imágenes, basada en diferentes principios matemáticos. Pero tenemos otro instrumento en un bionúcleo. Este instrumento permite mejorar la condición, permite resolver problemas. De nuevo, esto se basa en principio muy complicado. Así que estamos midiendo la energía y eso significa que estamos midiendo la frecuencia. Basándonos en tu propia frecuencia, creamos música. Y esta música se basa en bolas tibetanas representadas en el Tíbet por monjes. Y luego tienes tu propia música y luego la aplicamos a un pequeño núcleo biológico del dispositivo y este dispositivo emite una frecuencia súper alta en el rango anual, pero de muy, muy baja intensidad. Esta es la gran diferencia entre el Wi-Fi y este sensor, porque este sensor emite esta frecuencia a nuestro chakra superior y a nuestro cerebro y equilibra la energía de las células. Así que está enviando una señal de equilibrio. Es como, por ejemplo, en la orquesta, cuando la orquesta viene a tocar algo primero, el primer violín hace alguna señal, hace algunos tonos y todas las demás personas y otros músicos pueden afinar este tono en particular. Lo mismo aquí. Así que enviamos este tono, enviamos esta frecuencia, su propia frecuencia individual, y todas las células de su cuerpo pueden sintonizarse inmediatamente con esta frecuencia en particular y tarda unos 10 minutos. Ahora tengo mucha experiencia con esto, con cientos y cientos de personas para usarlo y esto permite resolver muchos problemas.
Por lo tanto, disminuye el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, permite a las personas deshacerse del insomnio, permite a las personas sentirse mucho mejor, dormir bien y buenas noches sin malos sueños, sin malas ideas y despertarse de buen humor, fuertes, saludables y de buen humor. Por lo tanto, esta combinación de la tecnología del mundo biológico con otros principios científicos y, por supuesto, tiene antecedentes científicos, tiene ensayos clínicos, tiene ciencia y enfermedades muy grandes. Así que no es solo para la nada, realmente se basa en un conocimiento muy profundo que estuve estudiando durante muchos años. Es que es increíble. Voy a probar toda esta tecnología cuando antes, ya te lo digo. Y también, tal como hablábamos fuera de cámara, estamos hablando de la posibilidad de ver cómo medir estos estados meditativos de las personas, cómo medir la intención de grandes grupos. Y estoy realmente, wow, es que estoy completamente feliz de escucharte hablar, porque habla desde un conocimiento profundo, con experiencia, con décadas de pruebas. Estoy hablando de algo que es realmente complejo para mi cerebro de comprender. Y cuando hablas con esta profundidad de conocimiento, para mí significa realmente muchísimo, muchísimo. Y no es solo decir, yo puedo hacer esto. Es que tú lo has medido, lo has probado. Y tal vez esa sea, ahora para hacerte una de las últimas preguntas. Con esta tecnología, quizás podría estar relacionando la neurociencia con BioWell. Por ejemplo, ¿se puede usar para detectar tu intención para ver cómo avanzamos en la vida? ¿O detectar si estás en depresión? ¿O detectar un estado psicológico que puede cambiar tu campo energético y biológico? Sí, por supuesto que tenemos muchos experimentos, porque en muchos experimentos la gente intenta usar varios instrumentos en paralelo y comparar. Esto fue, por ejemplo, cuando medimos el equilibrio con el sistema nervioso parasimpático-simpático, lo comparamos con el método aceptado de la variabilidad de la frecuencia cardíaca de la UFC, y hubo muchos artículos de diferentes investigadores que demostraron la correlación entre la UFC y la bio. Lo mismo con la neurociencia, tenemos cada vez más experimentos en los que las personas hacen en paralelo mediciones gráficas y mediciones de biopozos, y de nuevo hay relaciones muy claras. Así que pueden detectar alguna actividad cerebral en la pose de, por ejemplo, de la intención de una persona a otra persona. Y esto lo podemos detectar con la bio. Bueno, pon siempre el sensor. Así que todo esto es parte de la misma realidad. Estamos midiendo el cuerpo, no medimos algunos espíritus, estamos midiendo los procesos físicos. Y mi idea principal es que, en primer lugar, con nuestra intención, con nuestro espíritu, con nuestra mente, podemos influir en el entorno, podemos influir en otras personas, podemos influir en el mundo que nos rodea. Y dos, este mundo depende de nuestros escenarios, depende de nuestra actividad. Y cuando tengamos alguna medición científica, sería para la gente, sería para el medio ambiente. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Así que siempre estamos bajo la influencia del universo, de los ciclos cósmicos, de los ciclos lunares, y estamos bajo la influencia de la actividad humana. Y como tenemos básicamente 7.000 millones de personas en el mundo, dependemos totalmente de todas las personas. Y en nuestra época de desarrollo de nuevas, yo diría que la inteligencia artificial es muy importante comprender el papel de determinadas personas en este mundo. Entonces, pero es otra historia. También podemos hablar de esto. En mi último libro, La magia de la conciencia, que puedes descargar, puedes encontrar algún capítulo sobre mis ideas al respecto también. ¡Wow! Justamente la semana pasada, si me permites, te voy a compartir algo.
Hice una fiesta porque voy a ser papá y la familia vino para mi ciudad. Y ahora recordé que la hermana de mi esposa, que pronto será mi esposa, dijo al llegar a mi casa: ¿no había un hombre que gritaba mucho en el vecindario? Un señor como enfermo. Y me hizo recordar, cuando nos juntamos con mi pareja, fui yo el que se mudó a su vecindario. Y habían pasado pues quizás unos 6 meses o un año desde que estaba en su casa, pero ella más del doble, y su hermana había estado antes que yo en ese vecindario. Y ella recordaba a ese hombre. Yo solo recuerdo perfectamente que desde que llegué, durante unos 6 meses, más o menos, escuchaba a ese hombre gritar también. Él podía gritar a las 11 de la noche, a las 5 de la mañana, y cuando hablamos de gritar, gritaba sin parar. La policía se había presentado muchas veces, pero decían que no podían hacer nada, que ese hombre no estaba dañando a nadie. Y un día dije, hasta aquí, y salí de casa dispuesto a enfrentarlo. Así que con rabia, la típica, salí de casa. Pero mientras cerraba la puerta de mi casa, puse otra intención y pensé, no, Rudy, cambia tu mente, escúchalo, intenta conectar con él. Y mi novia me decía, ten cuidado que es peligroso, reacciona mal, es imprevisto. Pero yo decidí cambiar la intención y saqué la cámara del móvil para filmarlo por si pasaba algo de si reaccionaba. Bajé y grabé todo lo que iba haciendo, literalmente. Y mientras iba bajando, iba a decir, voy a hablar con ese hombre y voy a calmarlo. Llegué a él, le vi, apagué la cámara, me senté al lado de él y le dije, ¿necesitas algo? Y él seguía gritando, vete de aquí, vete de aquí. Y yo le dije, no, en serio, ¿necesitas algo? ¿Tienes hambre? ¿Te falta algo? Y él me miró y me dijo, comida, comida. Y le dije, ¿vale? Espera un momento. Subí rápidamente a mi casa, abro la nevera y pensé, ¿qué puedo bajarle de lo que tengo? Y en un momento dije, no, espera, le voy a cocinar. Y yo generalmente no cocino, pero esa vez lo hice y pensé, voy a hacerle una buena comida. Como suelo trabajar con biología y con biohacking, pensé, ¿qué puede necesitar si esta comida es una de las pocas que come? Empecé a pensar en si tiene proteína, macronutrientes, entonces cociné pues un arroz con pollo, con verduras, y mientras cocinaba repetía, deseo que esta comida te ayude a sanar tu cuerpo. Lo repetí una y otra vez mientras cocinaba. Cuando ya lo tenía preparado, encendí la cámara otra vez y bajé con la comida. Cuando estaba delante, él me dijo, ¿de verdad volviste? Y le dije, te lo dije, que iba a cocinar para ti. Él se sorprendió. Su expresión cambió. Y te aseguro que la energía del entorno también cambió. Dejó de gritar, le di la comida, me dijo, ¿y si ahora pudiera tener música? Y le dije, ¿cómo música? Y me dice, es que no tengo batería en el móvil. Me quedé sin batería en el móvil. Entonces subo y le dije, te voy a traer una batería portátil. Y subí a mi casa, volví y le di la batería portátil. Se relajó y le dije, si necesitas algo, volveré en 1 hora a buscar mis cosas. Media hora después, volvió a gritar. Y dije, ¿qué está pasando ahora? Bajé y él, te lo aseguro, no había tocado la comida. Y le pregunto, esto es completamente real lo que voy a decir, ¿eh? Y no sé qué pasó después. Dejó de gritar, desapareció. No sé si está bien o no, pero llevaba más de 1 año gritando y cuando le cociné, le entregué esa comida programada con la intención de sanación, él
literalmente cambió y quizás que se sanó. Y cuando vino la hermana de mi esposa, me recordó ese momento. ¿Dónde está el hombre que siempre gritaba? Y le dije, se fue. Le conté lo que había pasado al entregar la comida y que toda la filmación la había puesto en redes sociales posteriormente por lo que había pasado. Y ella cuando miró, sabiendo lo que era ese hombre, lo que estaba haciendo y lo difícil que era con todo el vecindario y con la policía, no se lo podía creer. Y ahora viendo esto, para mí es como una prueba, o al menos personal, de que todo lo que hacemos, todo lo que somos, con intención, llega. Y ahora me acabas de decir que puedes medir la intención. Perdí tu conexión. ¿Qué pasó? No puede ser. No. ¿Se fue la conexión? Yo al menos tengo sonido. ¡Oh, ha vuelto! Ahora sí, ahora voy a volver. Sí, sí. Déjame grabar la pantalla por si esto vuelve a pasar de nuevo, porque el software está enviando la información. Déjame ver si puedo grabar la pantalla por cualquier cosa. Sí, ahora tenemos que terminar toda esta discusión Bien, porque es mucha información. Sí. Aprendí muchísimo y estoy muy feliz de conocerte. Intentemos hacer esta medición para la audiencia a la que habíamos hablado durante la meditación que hacemos. Eres bienvenido a hacerlo. Estaremos pues eternamente agradecidos. Muchas gracias por este tiempo que has dedicado. Estoy realmente complacido de que hayas dedicado tu vida al servicio, porque como dijiste, no lo hiciste por dinero ni por negocio, lo hiciste para ayudar a otras personas. Ahora tienes este instrumento que cualquiera puede comprar y todos tenemos esta capacidad. Y no se trata de dinero, sino del costo de la investigación que se puso en ti para lograrlo. Yo ya te digo que lo voy a adquirir y honro profundamente tener esta conversación contigo. Y es realmente un honor poder hablar contigo. Un gran placer para mí. Bien, gracias. ¿Cuáles gracias? Sí, muchísimas gracias por estar ahí. Y así que, como lo ven, por favor comenten si quieren participar en este experimento cuando midamos la intención en la meditación que hacemos en Neurohacking los domingos. Pon un comentario, ya que con ello un día quizás, gracias a esta medición y demostración, podamos mejorar la salud de un poquito de las personas que lo ven y quizás de este mundo. Sí, con tu ayuda, juntos, usando tu intención como los monjes tibetanos, sabiendo con certeza de la ciencia que si cambiamos la intención cambia la vibración y cambia nuestro entorno y algún día mejora el mundo. Thank you. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por este tiempo.